Buenos días, siendo el día 13 de agosto del 2021, a las 11:05 de la mañana, nos estamos reuniendo con el equipo de Escuela de Padres para trabajar un tema que tiene que ver con resiliencia, como primer punto de trabajo con los padres de familia. Entonces, Rubén, tu función en esto, hoy, el día de hoy es hacer un oficio que a través del tutor principal, el coordinador de tutoría de los colegios, nos relacione o nos mande los teléfonos, ¿no?, de los padres de familia para invitarlos a esta capacitación vía Zoom, que deberíamos iniciar la próxima semana. Esto con todos los colegios integrados, de tal manera que en un horario de las 6 de la tarde, ¿está bien, o 7 de la noche? Lisbeth, ¿nos puede ayudar ahí, profesor Yepes? Podría ser, jefe, a partir de las 6, está bien, 7 es muy tarde. Ya, a las 6 de la tarde para realizar la capacitación de resiliencia dirigido a los padres de familia. ¿Ya? Bien, yo les voy a dar ahorita el discurso, ya les voy a dar también el PowerPoint sobre lo que vamos a trabajar y ustedes pueden mejorarlo, este material que les voy a dar ahorita. Ya vamos a compartir con ustedes este material que he trabajado. Jefe, Escucho. hace ratito no le escuché bien porque estaba lejos. Habíamos quedado que le iba a invitar a Edith Peña, no sé si le habrá llegado a comunicar. No le he invitado a Edith Peña, pero a ver, o invítale tú ahorita, pues llámale tú ahorita para que participe. A ver si Sí. puede entrar, le digo. A ver, pregúntale, pues, ¿no? Bien. Pero necesito ver Rubén. O igual después le invitas, pero necesito tu atención. ¿Ya? No hay problema, estamos acá. Ya, necesito tu atención. Hola, Giovanni. ¿Cómo estás, Giovanni? Hola, Giovanni Huertas. ¿Cómo estás? Buenos días. Profesor Yepes, buenos días, colegas, buenos días. Bien. Entonces, estamos en esta reunión y necesitamos su atención. Necesitamos su atención a lo que voy a exponer. Y yo les voy a pedir también su participación, ¿ya? Pues va a ser un diálogo, que es lo que justamente quiero, es de esta manera que ustedes trabajen con los padres de familia. En el diálogo, el nombre de la persona y darles este discurso, invitándoles a la reflexión. Bien. Escuela de Padres, tema 1. Resiliencia. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta exposición está basada en los trabajos de Boris Cyrulnik. ¿Y quién es Boris Cyrulnik? Es un psicólogo, es un neurólogo francés, judío, y que vamos a entender su propuesta, ¿no? Su esquema. Bien. ¿Qué es resiliencia? ¿Qué significa resiliencia? ¿Por qué crees, dice, a ver, Jesús, ¿qué dice la definición? A ver, por favor, léelo, Jesús. Avance el PPT, jefe. Ah, ¿no se ve? Solo está la imagen nomás. Ya, a ver. Ahora. Sí se está viendo, pero la definición. Se ha quedado solo, ya, definición. Iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Ya, eso es la resiliencia. Jesús, todas las personas actuamos de la misma manera ante un trauma. No, es diferenciado el nivel de
reacción, digamos, ¿no? Algunos superan con facilidad, otros de repente se deprimen y les cuesta superar las dificultades que han pasado. Muy bien. Entonces, justamente la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de respuesta ante un trauma, ante algo que no nos va bien. En el peor de los casos, una persona ante la frustración puede matar. Un hombre llega a su casa, ve que su mujer está con otro hombre, la mata a ella y la mata a él, a su amante, porque no tiene capacidad de resiliencia. Y eso lo estamos viendo en el Perú. ¿Crees, Jesús, que la falta de resiliencia es un problema álgido en el Perú? ¿Tú qué opinas, Jesús? Por supuesto, porque creo que en las noticias nosotros vemos, ¿no? Diferentes hechos que se producen y como usted manifiesta, pues de repente están hoy en día en un punto muy álgido de esta situación y creo que el nivel de respuesta, de atención, ¿no?, a estas dificultades también todavía está bastante elemental, ¿no? Cosa que se está transmitiendo en violencia, digamos así, desde el ejemplo que usted ha planteado. Bien. Ahora, el autor plantea 4 condiciones para permitir la resiliencia, 4 condiciones para desarrollar la resiliencia en los seres humanos. La segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura misma. Estas 4 condiciones nos permiten desarrollar esta resiliencia en los seres humanos, lo cual lo vamos a trabajar. Es importante entender, por ejemplo, un dato muy importante del Ministerio de Salud del Perú, que dice que de los casos que llegan al hospital del niño, de los diferentes casos que llegan al hospital del niño, 400 casos de violencia infantil, estamos viendo que el 50% de estos casos es por la propia mamá, por la propia madre. Es decir, el 46%, el más frecuente es el maltrato sexual, el 31% negligencia o abandono, el 11% maltrato físico, 12% maltrato psicológico. Asimismo, de los últimos 3 rangos, la madre es la causante del 40% de casos de violencia, de físico, psicológico y negligencia. Es decir, una de las principales agresoras al niño es la mamá. Y esto es muy grave, que la mamá sea la primera causa del maltrato infantil y psicológico a los niños. Y es terrible. Rubén, de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué es importante el tema de la madre frente a la construcción de una psicología sana de adulto? Bueno, jefe, acá lo que los datos nos indican, más bien es que nos dice que la madre, ¿no?, es el principal factor de maltrato dentro de un hogar. De ahí viene todavía el padre, los primos y otros familiares, ¿no? Entonces yo pienso que se debería trabajar, ¿no?, a nivel de las madres principalmente, este problema de resiliencia, porque es un acto de sobreponerse, ¿no?, ante alguna adversidad que quizás emocionalmente no están preparadas para asumirlo, ¿no? Y por eso es que las reacciones diversas, como decía el profesor Jesús, hace que se cometan algún tipo de abuso y atropello, ¿no?, entre los estudiantes, perdón, ante sus hijos, digo. Bien, ahora, niños vulnerables, niños miedosos, niños sin resiliencia, las 2 causas principales es la violencia en la familia, la violencia del papá, la mamá, que se agreden, que se pelean, que el papá le rompe un palo de escoba
en la cabeza de la mamá, como a mí me lo contó mi alumno en Puente Piedra, un alumno muy nervioso que tenía, me contó que su papá le había roto un palo de escoba en la cabeza de la mamá. Y lo otro que tiene que ver es la precariedad social, la falta de dinero para mantener una familia. Tanto la falta de dinero como para mantener una familia, como la violencia conyugal, va a significar niños vulnerables, inseguros, miedosos, incapaces de soportar la frustración. Si algo no me das, me tiro al suelo, grito, hago escándalo porque no me lo das, porque no soporto que las cosas no vayan de acuerdo a lo que yo creo que deben ir. La segurización. A ver, Lisbeth, ¿qué entiendes tú por segurización, tú como experta? Esto trata de decir, jefe, que por ejemplo, que cuando un estudiante o un niño vive, como usted dijo, en un momento de violencia y de la economía, la proyección social, este problema es lo primordial en la infancia, ¿no? Que trata de que un niño, si una mamá no es segura de sí misma, más adelante ese niño tampoco va a ser seguro de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno expresa esa violencia, como la madre, por ejemplo, tiene problemas conyugales con su pareja, el niño se siente se siente mal, que cuando va al colegio se siente tímido. Por ejemplo, cuando le gritan, cuando le dicen algo, este niño no lo toma cuando le hablan, lo toma como un grito, como algo malo. Entonces, acá lo que trata de decir esto es que este niño tiene que tener una madre que que se pueda sentir segura para que transmite a ese niño, ¿no? Eso es lo que trata de decir esto. Ahora, dentro de esta teoría de segurización llega a dos conceptos, el amor y el apego. El amor es un sentimiento flamante, es un sentimiento fuerte, es un sentimiento poderoso, pero lo cuantificable no es el amor, sino es el apego. ¿En qué sentido? En que mediante el apego, la mamá le cocina al niño. Por el apego, la mamá se molesta, pero tiene un nivel de molestarse. La mamá limpia la casa, lo baña al niño. Y con esto, el niño recibe seguridad. El vínculo se forma con el apego. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, yo te amo a mi hijo, pero no te cocino, pero te amo. Te amo, pero te golpeo con látigo porque te amo. Yo te amo, pero te mando al colegio sucio. No te baño todos los días. No te lavo el cabello. Te mando al colegio en suciedad. O no te cambio los pañales. Entonces, es fundamental entender que la segurización va en el concepto del apego y en el concepto de rutinas que la madre tiene que hacer y que muchas veces no lo hace. ¿Cuántas mamás mandan a sus hijos sucios? ¿Cuántas mamás mandan a sus hijos con liendres, con piojos? ¿Cuántas mamás no le limpian los pañales a los hijos diariamente? O su nivel de malestar es tan grande que agarran una correa y lo agarran a correazos. Pero te amo, ¿ah? Pero te amo, pero no te doy de comer, no te doy de limpiar, te maltrato con correas. No sé, Esther, tú que has tenido experiencia inicial, ¿cuántos padres de familia realmente desarrollan el sentido del apego? Profesor,
Buenos días con cada uno de ustedes. Este tema del apego es tan importante, ¿no? Primero es el apego en el hogar con un adulto cuidador, ¿no? No necesariamente con la madre, puede ser con el adulto que el niño más identifica, con ese adulto que le muestra diversas acciones, actividades, que el niño se sienta contento, que se sienta plácido, ¿no? Y también en la escuela, en educación inicial, las maestras tenemos que armar ese vínculo de apego con nuestros estudiantes, porque si no hay apego, no hay aprendizaje, porque si la maestra va a ser una maltratadora, el niño no va a aprender, porque la verdad, nuestra realidad es así, ¿no? Que hay también maestras maltratadoras. Siéntate, ponte, que esto, que el otro, todo un soldado, ¿no? Cuando uno llega a la institución educativa, se porta, uy, la maestra es un pan de Dios, como se dice, ¿no? Buen trato, que que el otro. Uno sale de la puerta para allá, ya está, la maestra está que le grita al niño, que no le deja jugar, que no le deja moverse, que es lo básico en educación inicial, ¿no? Entonces el apego es también en el hogar y en la institución educativa. Bien, has tocado un tema muy interesante. El tema de maltrato. Jefe, Escucho. acá es muy importante también el tema de cómo aprender a amar, ¿no? Como dice, usted comenta que el niño, normalmente la mamá les golpea y dice te amo, ¿no? Acá hay que ver la parte de la madre, ¿no? El cómo aprender a amar, cómo su hijo le ha enseñado a esa madre a saber amar, ¿no? Y cómo se genera eso, mediante qué, mediante un vínculo de seguridad, ¿no? ¿Cómo ellos pueden generar ese vínculo de seguridad? Por ejemplo, hacer actividades como el deporte, ¿no? Estar más metido en sus actividades, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de hacer con los padres de familia, que generen ese vínculo y así los estudiantes van a generar esa seguridad, ¿no? Y también aprender a amar porque la madre va a enseñar eso, ¿no? Gracias. Me haces acordar cuando fue director en el Colegio Coronel José Gálvez en la Cuarta de Coyique. Una vez fui a la casa de una niña que no venía al colegio y su casa era literalmente 4 esteras. Ese día había preparado arroz con huevo frito, tenía 3 hermanitos que cuidar y la chiquita estaba pues encima de un cerro, vivía encima de un cerro. Inclusive para traer baldes de agua tenía que bajar todo el cerro para subir agua. En medio del frío, en medio de un catre, y esa era su vida de la niña, una absoluta precariedad. Entonces no esperemos que una persona con tanta precariedad pueda desarrollar éxitos académicos. Si existe una extrema precariedad, si no ha solucionado los problemas básicos en la familia, nos encontramos a problemas de inseguridad y problemas en el aprendizaje de los chicos. Literalmente. Esta imagen, Giovanna, ¿qué te parece esta imagen, Giovanna? Giovanna Huerta. Bueno, viendo la imagen, profesor, es una cosa pues que aterra, ¿no? Diosito lindo. Pero lamentablemente en nuestra sociedad vivimos por la violencia día a día, ¿no? Y ¿por qué también vivimos esta violencia día a día y especialmente las mujeres nos dejamos ultrajar? Porque nuestra sociedad es machista, ¿no? Entonces nos han enseñado a respetar al hombre desde que nace. Hay que servirle primero al hombre, hay que atenderlo en todo. Recién ahora estamos, bueno, luchando por nuestros derechos, estamos superando esta situación. Pero yo veo, profesor, en las comunidades que todavía la mujer le da mucha preferencia al hombre, le tapa en todo. El hombre puede castigar a la criatura con el palo, con la leña, con la lámpara, he visto que les han golpeado, a las mujeres les pegan,
las mujeres no tienen este derecho a opinar, ellos no pueden salir detrás delante del varón, no pueden caminar, tienen que estar detrás del varón caminando, ¿no? Y toda esa situación realmente es apenante. Y la mujer defiende al hombre, incluso deja que a las niñas la maltraten, ¿no? Le puede violar el papá, le puede violar el padrastro, no interesa. Le puede gritar, le puede decir palabras soez, pero no interesa. Ella dice su padre y lo acepta. Y de esa forma estamos pues viviendo en una sociedad tan violenta que ya no se puede confiar en nadie. Y es bien difícil que los niños, las niñas, salgan de este problema. Como han vivido dentro de una sociedad ultrajadora, estos niños, ya sea varón o mujer, van a hacer lo mismo con sus hijos, ¿no? Los van a castigar. Y para superar esto, profesor, tenemos que nosotros trabajar bastante el apego. El apego pues hace de que el niño reconozca, ¿no? Se sienta seguro con una imagen, ya sea materna, puede ser de papá, puede ser de un adulto cuidador. Esta persona tiene que hablarle bastante a la criatura desde que nace, ¿no? Nosotros decimos, no nos escucha, no nos ve, pero es muy importante el diálogo. Decirle, pues, tienes hambre, ahora te voy a dar la tetita, te estoy cambiando tus pañales, te voy a cambiar la ropita, ahora te toca bañar, te voy a bañar con mucho cuidado, con mucho respeto. No pedirle prácticamente permiso a la criatura. Y de esta forma yo pienso que vamos a darle bastante seguridad al niño, vamos a darle bastante amor. Entonces esa criatura sí va a tener autonomía de reclamar de sus derechos, ¿no? De hacerse sentir una persona que es válida y va a luchar por lo de ella. No va a dejar que ninguna persona le agarre, le ultraje, ¿no? Ni física, ni psicológicamente, ni le manosee. Bueno, yo veo eso, profesor, en esas imágenes que usted ha mostrado. Bien, ahora, la creadora del machismo es la mujer. La creadora de los machistas son mujeres. Sí, lamentablemente. Tienen un chip metido de lo que cómo entienden como sociedad. Y sí. Me viene a la memoria, Giovanna, una conversación que tuve con una mamá en Comas, cuando su hijo se casaba, y yo le preguntaba a la mamá, señora, ¿por qué se ha casado de crema? Porque era una chica joven, el chico también era joven, era su hijo, el de la señora. ¿Por qué no se casó de blanco? Y la señora me decía, es que mi hijo sabe cómo la ha encontrado esa mujer. ¿Qué opinas, Lisbeth, de lo que ahorita he dicho? Importante acá saber que la ansiedad por qué se causa, el trauma por qué se causa, ¿no? Y también hay que saber también el porqué del sufrimiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos una ansiedad, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Se bloquea, ¿no? ¿Y qué genera en nosotros? Un miedo, ¿no? Esa ansiedad genera en nuestra mente ese miedo que ante cualquier situación, ante cualquier mínima, ante un estudiante o ante una mujer, se presenta esto. ¿Qué va a pasar con el estudiante o con la madre de familia? Causa esa ansiedad. Entonces, ¿qué va a pasar con ese estudiante o con esa madre de familia que ha sido violentada? Su mente es diferente a una persona normal que no ha sufrido ningún sufrimiento. El trauma es muy diferente. El trauma es que cuando ya no puede, su mente se apaga, no sirve su mente. O sea, el trauma es así. Y cuando es un sufrimiento o ansiedad, es muy diferente, ¿no? El cerebro sí funciona cuando está en el momento de la ansiedad y del sufrimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros normalmente sabemos qué es lo que está pasando con la situación, pero no hacen nada ante esa situación, ¿no? Nos damos cuenta, pero no lo hacemos, ¿no? En cambio, en el trauma es que no funciona en ese momento tu cerebro, se queda paralizado, no sabes qué hacer. Pero acá en esta situación sí nos damos cuenta, pero no lo hace. O sea, no actúa.
No lo hace, sabiendo que sí está pasando eso. ¿No, jefe? Bien, ahora, el tema, decíamos también el tema del machismo, que las mujeres desarrollan el machismo y construyen un machismo hacia el hijo varón, y con esto refuerzan ciertas conductas que no son las más adecuadas. Vamos a poner un caso. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es una persona que tiene una conducta criminal. Los psicópatas pueden matar, agredir, sin sentir culpa o arrepentimiento. El día de hoy hay diferentes percepciones. Algunos dicen, el psicópata sí es una persona empática, porque sí siente que tú estás sufriendo, sabe que tú estás sufriendo, pero él disfruta de lo que tú sufres. A diferencia de otra persona que no le gusta eso, el psicópata disfruta de que tú sufras, de que tú llores. Hay un caso interesante de Charles Manson. Era un hippie en Estados Unidos que mandó a unos jóvenes a asesinar a 7 personas. Y una de ellas era una mujer embarazada. Charles Manson está en cadena perpetua. Es un tipo, es un clásico psicópata, es perverso, pero cuando se ponen a analizar la vida de Charles Manson, la mamá de Charles Manson era alcohólica y lo vendió a su hijo por una jarra de cerveza cuando era un niño. Lo maltrataba, e inclusive su mamá estuvo presa 5 años con su hijo mayor por robar una estación de servicio. Es decir, si vamos a la historia de todos los psicópatas, o la mayoría de psicópatas, vamos a llegar a la conclusión de que tuvieron unas madres y unas familias desastrosas. Entonces, es fundamental el tener una educación para no formar estas personas que luego van a destruir, o le van a pegar al mismo papá, o la van a masacrar a la misma mamá, que es lo que le enseñó la mamá del niño. La mamá lo golpeaba de niño y cuando sea grande le golpea a la mamá, porque eso es lo que aprendió y eso es lo que recibe. La madre y la salud mental del niño. Ya hace tiempo Bowlby observó que los delincuentes juveniles son aquellos que no habían tenido mamá. Es decir, que habían sido separados de la madre durante los 6 meses hasta los 2 años de su vida. Es decir, si un niño nace y no tiene su mamá a su lado, esto va a generar enormes traumas en su desarrollo. Los bebés se apegan emocionalmente a los adultos que son sensibles y receptivos, es lo que dijo Esther. El desarrollo de esta relación con el cuidador es fundamental para el desarrollo emocional y social. El estudio puso en evidencia que el mal desarrollo del apego normal en la niñez puede derivar en psicopatías. Es decir, si no hay mamá o hay violencia en casa, ¿puedo construir un psicópata? ¿Tú qué dices, Jesús? Jefe, me repite, no le capté bien, estaba con interferencias en el En el internet. caso de un niño que no tiene su mamá o es privado de la mamá desde los 6 meses a los 2 años, o que tiene un entorno de violencia en su niñez, ¿es el caldo de cultivo para un psicópata? ¿Tú qué crees? Claro, en cierto modo, ¿no? De repente no en todos los casos, pero
es una posibilidad que se podría dar, ¿no? Pero no podríamos afirmar que necesariamente sea así. Porque sabemos que el vínculo madre-hijo es importante, ¿no? En los primeros años de vida de un infante, ¿no? Yo por sí leía un artículo de un psicoanalista no recuerdo ahorita el nombre, se me ha ido, y por decir, ¿no? Él hace referencia y hace un análisis de por qué de repente hoy en día eh, los niños, los jóvenes tienen determinados comportamientos. Esto a veces se relaciona incluso con el trabajo que desarrollan las madres que en estos últimos años pues han salido a buscar de repente el sustento del hogar y que de alguna manera se ha roto ese vínculo madre-hijo porque ellos ahora desarrollan otro tipo de actividades, incluso encomendando pues estas acciones propias con terceras personas, que puede ser una empleada, entonces eh, como que los niños y jóvenes que han tenido este tipo de vínculo son mucho más fríos, calculadores y no tienen ese sentimiento muy fuerte hacia sus madres, ¿no? Entonces eso de repente leía que era una de las consecuencias de repente de la liberación femenina, ¿no? Que ha salido, como digo, pues a las calles a buscar trabajo y abandonando a los hijos. Anteriormente no se veía mucho esto porque de repente era una sociedad machista donde de repente pues, las madres más estaban abocadas a la crianza de los hijos, pero había esa ternura, había mucho más calidez, digamos, con ellos, ¿no? Entonces pienso que es una factura que se está pagando el hecho de que hoy en día pues las madres eh, trabajan, están fuera del hogar, de repente dando un sustento al hogar, pero también pues los hijos han sido abandonados y este rol, como digo, pues de formación, ¿no? De los hijos nos está pasando esa factura de que ahora son mucho más fríos en relación pues al cariño con sus padres. Bien, gracias Jesús por tu aporte. Jefe, para aportar un poco más acá en la situación de que normalmente los psicópatas tienen un coeficiente intelectual bien alto, ¿no? Para que puedan realizar sus actos, ellos tienen un coeficiente intelectual bien alto, pero lo que a ellos les falta es la parte emocional, ¿no? La maduración de la parte emocional, por ejemplo, que ellos no actúan fríamente ante un llanto, ¿no? O ante un perdón, decir perdón, ellos no, ellos lo toman fríamente, ¿no? A ellos les falta más madurar la parte de las emociones, ¿no? La parte del amor, del cariño, ¿no? Que normalmente eso, como dice, nace en el amor de la madre, ¿no? Que enseña eso a sus hijos desde muy pequeño, ¿no? Si nosotros enseñamos violencia, entonces mañana más tarde ese niño igual pues va a generar, como dice, el niño va a superar al maestro, pues, o sea, lo va a hacer peor, ¿no? Lo que había aprendido, ¿no? Ahí acotando algo. Es interesante ver, y hablamos de personas adultas, que no manejan su frustración, sus temas, de una manera muy sana. Estas dos frases, me considero un bicho, le escuché a una profesora hablar, una profesora en sus 23, 24 años, decía que ella se consideraba un bicho. Y la otra, nadie me presta atención, también es de una persona adulta, que lo escribía en papeles en su oficina y se lo escribía de forma reiterativa. ¿Por qué lo digo esto? Porque hablamos de personas adultas ya y preparadas. ¿Considerarme un bicho o un bicho? O sea, o escribir en un papel, nadie me presta atención, nadie me hace caso. O sea, es una persona que está bien emocionalmente, es una persona con un problema
psicológico grave. Personas sin resiliencia están vinculados a personas con alcoholismo. Las personas sin resiliencia están a la violencia psicológica. ¿Por qué el alcoholismo? Porque las cosas me fueron mal, pues, y tomaré. Tomo porque estoy sufriendo. Y hay una cultura que dice, sí, está bien. Hay canciones, porque sufro tengo que emborracharme. O sea, hay una cultura que fomenta que si las cosas te van mal, debes tomar. Pero como las cosas me van mal, voy y le golpeo a mi hijo, le golpeo a mi esposa porque las cosas me van mal. El trabajo infantil, la violencia en las escuelas, está relacionado con la frustración. Está íntimamente relacionado con aquello que me va mal en la vida. Porque no todo nos va a ir bien en la vida. Y eso es la verdad. Ahora, ¿cómo una familia fomenta la resiliencia? Les cuento algo. Ya tengo un internet de 100 megas. Pero ese no es el punto. El punto es que llegaron 2 técnicos para poner el internet con el cual estamos trabajando. Y en el carro, el joven tenía un perro. Tenía un perro bonito, bien bonito el perrito ahí en su... Yo le digo, oye, ¿por qué tienes tu perro acá en tu camioneta? No, es que no hay quien lo cuide. Es mi cachorrito, no hay quien lo cuide. Y es tranquilito, se comporta bien. Y me hizo pensar que ese joven, ese técnico, porque eran 2 jóvenes, ese técnico tiene un alto nivel de compasión con los animales. Y la familia tiene que desarrollar la compasión. ¿Cómo desarrollo la compasión? Con el animal. Hay familia que tiene perro, y porque tiene perro es compasivo, no. ¿Por qué crees, por ejemplo, Rubén? ¿El hecho de tener perro o no tener perro es compasivo? ¿En qué momento es compasivo tener un perro, Rubén? ¿Tú qué opinas, Rubén Osorio? ¿Me escuchas, Rubén? O capaz tengo problemas con internet, no sé. Sí, ¿me escuchas? Sí, Sí. jefe. Bueno, retomando un poquitito, jefe, esta diapositiva, cuando hablaban hace ratito, ¿no? De los psicópatas, de que la familia influye demasiado, tiene que ver. También estaba yo leyendo ya hace buen tiempo una cuestión genética y decía, ¿no? En la lectura que hay un gen de la delincuencia, un gen que está predispuesto en algunas personas a delinquir. Y como ejemplo, decía, por ejemplo, ¿no? Tú a alguien dile, mátame a una persona y te doy $100,000. Aquel que no tiene ese gen no te lo va a hacer nunca ni por todo el dinero del mundo. Pero aquel que tiene ese gen de la delincuencia, ese es el que está predispuesto a todo y lo va a hacer y hasta por menos dinero. Rubén, el Sí. mismo expositor en algún momento de la diapositiva va a hablar sobre esto de la cuestión genética, pero en líneas generales es menos del 1%. Sí, correcto, jefe. Ahora, pero yo te pregunto a ti, compasión y perros y niños. ¿Por qué tener una mascota en un niño puede generar compasión? O sea, lo que yo he escuchado es que quizás a falta del afecto de la persona, el tener una mascotita hace que el niño desarrolle, ¿no? Ciertas actitudes de compasión. Por ejemplo, no lo vas a ver, el niño va a saber que lo cuida, que casi no se ve que haya maltrato, ¿no? Y seguramente esa actitud misma, luego se va a traducir, ¿no? En tu desenvolvimiento, quizás ya dentro de tu sociedad. Y sí escuché muchísimo que esos animalitos generan eso en los niños, ¿no? Y en Pero otros siempre y niños también. cuando el padre le enseña a cuidar al animal. Porque si el padre le enseña que
porque el perro es responsabilidad. Pero si el padre le enseña, mira, ya está grande el perro, déjalo fuera en la calle, y yo me olvido de darle de comer, que come el perro de la basura, el perro anda sucio, el perro lo dejo en la intemperie, a temperatura bajo cero a veces. ¿Me entiendes, Rubén? Jefe, es que los referentes de los niños somos los adultos, ¿no? Dentro del hogar. Y todo lo que quizás nosotros hagamos bien o mal, ellos están absorbiendo. Yo escuché alguna vez, ¿no? Si tú como padre estás peleando con tu esposa, por ejemplo, y el niño está sentadito ahí como que jugando y como que parece que no se da cuenta, pero el niño absorbe esos problemas y luego los exterioriza, pero con otras actitudes, ¿no? Quizás hasta agresivas más adelante. Por eso alguna vez escuché en un niño con dificultades así de aprendizaje, lo han llevado al psicólogo, el psicólogo le analizó al niño y hizo llamar a sus padres, ¿no? Y le dijo, el problema no es el niño, son ustedes los que han tenido y efectivamente, ¿no? Dijeron, sí, hemos tenido una vida así bien difícil y el niño había absorbido todo. Entonces, muy importante, creo que dentro de la familia, jefe, como usted decía, hay que enseñarle a los niños el comportamiento, ¿no? En cualquier situación. La autoestima, el juego, la segurización en el concepto de apego, de darle todas sus necesidades. El juego fundamental en el sentido de que mediante el juego hay algo que debemos aprender. No es ganar, es aprender a perder. Es a enseñarle al niño de cómo tiene que actuar frente a la derrota en el juego. Bien sea en el juego de fútbol, en el juego con los niños, con sus compañeros. Y es fundamental el juego. Y lo sabe Inicial y lo sabe Esther, y esto es lo fundamental de lo que el niño debe aprender. En realidad, todos estos 4 puntos deberían aprenderlo los niños de 5, 6 y hasta 7 años. Deberían desarrollarlo. Y aprender a escribir ya a los 8. Pero no, en el Perú lo que primero quieren que ya tienen niños 5 o 6 años que aprenda a leer y escribir. Y que aprenda. Y el padre de familia cree de que eso es lo fundamental. No, señor, lo fundamental no es que aprenda a leer a los 6 años. Lo fundamental es que el niño tenga estos conceptos fundamentales como aprender a perder. Aprender a perder no es fácil. Es controlar el enojo, la frustración. Ah, no gané, voy a tumbarme, voy a hacer porque no gané, voy a hacer esto, porque las cosas me fueron mal, voy a hacer esto, voy a vengarme, voy a pegarle a mi esposa. ¿Por qué tantos maltratos? Porque el hombre no soporta la frustración. La mujer te dice, ya no te quiero, ¿no me quieres? Te mato si no me quieres. Eres mía o de nadie. Eres mío o de nadie. ¿Y por qué? Porque al niño, y ahí va lo fundamental en primaria y en inicial, se le debe enseñar estas acciones porque han dado éxito, porque son exitosas, porque el país que tiene los mayores niveles académicos, pedagógicos en el mundo, se preocupa desde los 5 hasta los 7 años en que los niños desarrollen esto. No planas, no literatura, no escritura, no matemática, es esto. Y nosotros no lo entendemos. Ahora, para dar seguridad a un niño, debemos ralentizar el aprendizaje. ¿Qué significa? Ya después va a aprender a leer y escribir. Entonces, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a hacer? Que cante. Haga deporte con sus hijos, juegue con sus hijos. Educación de primaria, Noruega, Finlandia y Suecia, los países nórdicos, los vikingos, los que antes fueron los vikingos. ¿Qué hacen los niños? Cocinan y luego le invitan a sus compañeros. ¿Qué hacen los niños? Montan bicicleta. ¿Qué hacen los niños? Aprenden jugando. Y el colegio empieza a los 7 años. ¿Qué opinas, Esther?
de la educación en los países nórdicos? Profesor, como usted dice, eso es lo que no entendemos. Nosotros como educadoras y también los padres no entienden, ¿no? Pero para que le entiendan los padres tenemos que trabajar bastante con ellos, hacer reuniones, trabajar con ellos mismos, cómo ellos aprendieron, cómo ellos quieren que sean sus hijos en el futuro, ¿no? Horas a las 10 de la mañana hubo una ponencia también de EBE, comportamiento, cerebro y comportamiento, creo. Qué linda ponencia, profesor. Debemos de invertir en esto para no quejarnos posteriormente. Ahora decimos, pues no, ay, qué bueno que tú trabajas hasta 12, 10 de la noche, 1 de la mañana, pero ¿qué? ¿Cuál es el tiempo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es el tiempo que estamos enseñando a nuestros estudiantes en las instituciones educativas? Eso debe ser, profesor, como usted dice, a los 8 años recién el niño está preparado para aprender a leer y escribir. Ahora, Profesor Yepes, para acotar, ¿sabe usted lo que yo veo acá durante el trabajo que tengo ya como docente coordinadora? Los únicos responsables del fracaso, ¿verdad?, de lo que debemos enseñar nosotros del primer y segundo ciclo en educación inicial, son los maestros de primaria. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la profesora tal, de tal institución educativa inicial es una gran ociosa. Me ha enviado al niño, no sabe leer, no sabe escribir, no reconoce los números, no conoce las vocales. ¿Cómo pueden ustedes tenerlo con esa maestra? Aquí el niño debe llegar ya sumando, restando, ya leyendo. Para eso se les paga a las maestras de educación inicial. Entonces, ahí, profesor, nuestro trabajo que hacemos de conversar con los papás, ya estamos sensibilizando, que no debemos utilizar ni planas. Los niños no deben de saber las vocales, no deben conocer los números, porque los pobres agarrotazos, aunque sea los papás les enseñan, aunque nosotros no les enseñamos, porque el profesor de primaria les exige, profesor. Entonces, a mí me gustaría que acá están los especialistas de educación primaria, hay que darle sus funciones a cada uno de los docentes. En educación inicial se enseña lo que pide el currículo nacional. No tenemos por qué estar enseñando a sumar ni a restar, por darles un trabajo ya más sencillo para los de educación primaria, que cuando están en el mes de mayo, ellos dicen, ay, mis hijos, mis niños ya saben leer, ya saben escribir, ya saben sumar, mis niños son inteligentes, pero yo aplico las estrategias. No es así. El trabajo es de educación inicial, nos vemos en la obligación nosotros, porque los papás dicen, me lo voy a sacar del PRONOI, porque en el 29 la señorita tal les hace leer ya el coquito. Entonces aquí no enseñan, entonces nuestro trabajo es un fracaso. Y para eso tienen la culpa los profesores de educación primaria, profesor Yepes. Más bien yo le pido, le solicito acá delante de los especialistas, que usted y ellos hagan una sensibilización, les llamen, ¿no?, a reflexionar, que ellos no deben exigir que el niño ya vaya sumando, restando, leyendo, Dios mío. Entonces no estamos respetando el desarrollo del niño, ¿no? La maduración, como usted dice, si el niño no está maduro, así le demos tanda, el pobre niño no puede aprender ni a sumar, ni a restar, ni conoce bien los números, porque no tiene la edad, no tiene la madurez, tiene la edad, pero bueno, dentro de lo primario, que es de 6, 7 años. Pero a los 5 años nos vemos obligados a enseñarle porque los papás dicen, la profesora de primaria me ha dicho que usted no enseña, me lo voy a llevar a mi hijo a otro lado. Entonces yo le suplico, profesor, que trabajemos en forma coordinada, respetando nuestros derechos, ¿no? Educación inicial llega hasta aquí, de acuerdo al currículo nacional, hasta ahí debe mandar al niño bien preparado. Ahora, primaria ya su responsabilidad, cuándo enseñará las vocales, cuándo enseñará los nombres, suma, resta, eso también tienen ellos en el currículo nacional, ¿no? Tienen sus áreas, etcétera, etcétera, sus horas, sus años, ¿no? Entonces yo pienso, profesor, que así sí, a nivel nacional, todos nosotros vamos a marchar bien. Pero mientras exista esta exigencia de educación primaria de maestros, ¿no?, que no entienden, no sé por qué, o no quieren entender sabiendo, realmente nuestro trabajo se va al tacho, profesor. ¿No? Y ahora la competencia es de los jardines particulares, peor todavía, de las escuelas particulares, profesor. Es lo que yo observo. Voy a reunirme con Sandra, con Ever y con Tau en un momento para hablar solo con ellos este punto, esta capacitación. Mira, esta capacitación está hecha para los padres de familia,
pero mira cómo no solamente es un tema que involucra a los padres de familia, pero igual, tienes razón. Pero hay algo importante que tenemos que entender. En los países donde se aplica que desde los 5 años el niño ya debe escribir, el niño ya debe aprender a leer a los 6 años, en esos países como China o Japón, que es una educación violenta, es una educación agresiva. En ese, por ejemplo, en Japón, solo el año 2018 hubo 20.000 suicidios. 20.000 personas que se quitaron la vida. ¿Y por qué? Porque al japonés se le ha enseñado ¿a qué? Se le ha enseñado al japonés a tener éxito, a estudiar, pero no se le ha enseñado ¿a qué? A poder pues desarrollar estos aspectos de la frustración. Un ratito, disculpe. La verdad no sé. Sí, todo bien, ok, todo bien. Ya. Entonces, no se le ha enseñado a las personas a poder soportar las cosas que están mal. Y es más, antes inclusive la cultura japonesa era tan rígida que cuando un japonés fracasaba, ¿qué hacía? Se suicidaba. Llegaba a la conclusión de suicidarse porque las cosas le iban mal. Y eso es lo contrario a la educación que queremos. Queremos una educación donde las personas puedan superar la frustración y los problemas de la vida. Ahora, una persona adulta puede desarrollar la resiliencia porque estamos hablando de los niños. ¿Un adulto puede generar resiliencia? Bueno, sabemos que la resiliencia es muy importante en los primeros años y está en relación directa con la mamá. Pero también los adultos pueden generar resiliencia. ¿En qué sentido? En que cuando los adultos tienen problemas, no se deben aislar. Deben conversar el problema. Los problemas, como decíamos Jesús al empezar esta reunión, lo podemos tomar de diferentes maneras. Para algunos, el problema puede ser una dificultad y para otro es un trauma. Depende de cómo está tu historia anterior, tu resiliencia de niño. Supongo que si un adulto define y escribe en un papel, nadie me hace caso, nadie me importa, a nadie le importa mi opinión. Yo veo a ese adulto y veo toda una historia familiar de un niño violentado, sin tema familiar, un niño abandonado. Una persona que no se arregla es una persona que no tiene cuidado por sí misma, no desarrolla su autoestima. El arreglarse, el bañarse, la higiene es una muestra de la propia autoestima. El descuido es un síntoma también de la depresión. ¿Tú qué opinas, Lisbeth, entre el autocuidado y la depresión? Lisbeth, ¿qué nos dice la psicología? El autocuidado y de la depresión, como dice usted, es muy importante porque el autocuidado, como usted manifestó, es quererse, amarse, valorarse, ¿no? Uno mismo, ¿no? Si no a veces nos descuidamos, no tenemos esa adecuada ver por nosotros mismos, ¿no? Nos descuidamos. ¿Qué nos genera a nosotros? Una depresión, al ver que no nos da una vestimenta, ¿no? Al ver que no nos da una ropa o algo, ¿no? ¿Qué genera ansiedad? ¿Y qué es ansiedad de querer hacer algo, seguir comiendo? O también genera esa depresión, ¿no? De generar llanto, tristeza, ¿no? Y es muy importante generar eso, ¿no? El autocuidado, quererse, valorarse y sobre todo
verlo por uno mismo, ¿no? Para poder estar bien emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Todo, muy importante es también que nosotros tomemos conciencia de eso, ¿no? Del autocuidado, porque a veces decimos, no nos interesa, eso va a pasar, vamos a bajar o vamos a bajar de peso haciendo ejercicios, ¿no? Lo primordial es ver nosotros mismos. Primero somos nosotros, segundo somos nosotros y tercero es uno mismo, ¿no? Ver siempre para uno y después poder así también apoyar al resto, ¿no? Bien, ante un mismo hecho, como por ejemplo la pérdida de trabajo, que le ha ocurrido a muchos peruanos, puedo tomar la opción de ponerme a tomar para olvidar las penas, dicen. O puedo tomar la opción de ver la forma de manejar un mototaxi. O puedo tomar la opción de preparar jugos en una esquina. Eso es la resiliencia, la capacidad de ante un problema salir adelante. Qué gran fuerza y qué gran voluntad de las personas que tienen dificultades y ponen su latita y beben, venden sus huevitos sancochados con papa frente al hospital del niño para darle de comer a su familia. No se pone a robar, no se pone a alcoholizarse, no, sale adelante. Ante un problema, sale adelante. O vende sus quequitos, o prepara comida. Entonces la gente dice, mire, esta persona tiene un problema, perdió su trabajo, pero no sé, sí, nos deprimimos, pero a pesar de la depresión sacamos fuerzas para salir adelante. Y eso es un tema que está ligado directamente a la resiliencia. Sufrimiento y trauma, ya lo dijo anteriormente Lisbeth, ya lo adelantó. Dice que hoy por hoy el trauma se puede ver en el cerebro. ¿Por qué el trauma se ve en el cerebro? Porque en los encefalogramas, un bonito cerebro sale con color rojo, verde y amarillo en el encefalograma. Y los cerebros que tienen un trauma, sus colores son azul, verde y gris. El cerebro te dice, el color azul, verde, y este cerebro funciona, un buen cerebro funciona, y está relacionado mucho a la infancia temprana. El trauma y la representación del trauma. Podemos tener un trauma, las cosas no nos van bien, pero representar el trauma de forma permanente y en el hecho de que repetimos la idea y la repetimos y volvemos a estar en las cosas que nos fueron mal. ¿Qué estrategia planteas, Lisbeth, para superar la representación del trauma? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podríamos hacer para superar y no representar el trauma de forma permanente? Es muy recomendable en el trauma, por ejemplo, depende de la situación que está pasando el paciente, ¿no? Hay muchas veces que, por ejemplo, la pérdida de alguien ante un trauma, ¿no? O ante la situación de ver algo, ¿no? Algo traumante, ¿no? Es muy recomendable, por ejemplo, que una persona siempre tiene que estar acompañado de alguien. ¿Por qué? Porque genera un pensamiento erróneo. O sea, cuando esa persona se encuentra sola, ¿qué genera? Pensamientos malos. Entonces, es recomendable que esa persona no esté siempre sola, sino que siempre esté acompañado de alguien, puede ser, como dicen, ¿no? De un familiar, de un amigo, de alguien, ¿para qué? Para que estos pensamientos erróneos no estén ya en nuestra mente. Muy bien. El apoyarse de otra persona, de confianza. Boris Cyrulnik, sí, mal pronunciado, pero bueno.
Boris Cyrulnik es un psicólogo francés. Él considera que la psicología se hace por la necesidad de comprender. Ahora, comprender las cosas pasadas para reflexionar permanentemente de quiénes somos. Judío francés. A toda su familia la mataron en Auschwitz. Los nazis capturaron a toda su familia y a todos los mataron. Él a los 6 años estuvo preso en la Gestapo, un niño estuvo preso, pero pudo escaparse. Él, para sobrevivir, Boris, se metió a un hospital y una enfermera de buen corazón, una enfermera compasiva, le hacía esconderse debajo de las personas que estaban enfermas, debajo de las camas o de las fresadas. Y cuando pasaban los alemanes, los nazis, veían una persona enferma, pero luego la enfermera le daba de comer, y así pasó los 4 años de guerra hasta que pudo sobrevivir. Porque si los nazis encontraban que había un niño escondido en un hospital, lo mataban. Entonces, él ha vivido 4 años escondiéndose en una fresada o debajo de personas enfermas. Y vivió gracias a la compasión de una enfermera. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, él cuenta su historia y la gente se ríe. No le cree. Ocurre un fenómeno, que la gente no quería hablar de la atrocidad del Holocausto. No querían hablar. Porque el problema es que cuando ocurre un trauma, muchas veces los seres humanos y la sociedad no queremos hablar. Pero eso está mal, porque las personas sí tienen que hablar y tienen que contar la historia, porque cuando cuentas la historia sanas y entiendes las causas del por qué ocurrieron tales cosas. Lo peor es cuando callas el trauma. Ahora, ¿cómo es posible que este niño que estuvo 4 años en un hospital escondiéndose pudo convertirse en un psicólogo brillante? Gracias pues a este trauma, él entendió y luego se pudo comprender a sí mismo todo lo que había sufrido para poder ser luego una persona y poder superarse a sí mismo. La psicología le ayudó a él a superar. Y toda esta exposición que estoy haciendo ahorita es en base a sus trabajos. Por eso lo cito a Boris Cyrulnik, francés, del cual estamos teniendo esta exposición. Es importante también entender que el papel genético juega una importancia, pero la genética es menos del 1%, y lo importante es el entorno desde la época de la misma gestación, desde la época del mismo embarazo. Pobres aquellos niños, o pobre la situación de aquellas criaturas que nacen de una mujer que tuvo un embarazo no deseado. Ya desde el hecho que una mujer sale embarazada y no deseó a ese niño, trae consecuencias para la posteridad. Los traumas en los niños, vamos aquí a la Segunda Guerra Mundial, hubieron cientos de niños abandonados porque los nazis bombardearon Londres, mataron a un montón de personas y quedaron niños sobrevivientes debajo de los ladrillos, debajo de los edificios. Estos niños fueron a hogares donde los cuidaron, y estos niños que fueron encontrados en los cimientos, en lo que fue una casa, tenían problemas para hablar, tenían retrasos en el desarrollo, no segregaban hormonas de crecimiento ni hormonas sexuales. Es decir,
el trauma le dañó el lóbulo prefrontal y hubo una hipertrofia en el desarrollo de emociones intensas y eran totalmente niños hipersensibles. Es decir, el trauma de la guerra, el trauma postraumático genera problemas sexuales, problemas de crecimiento, problemas de desarrollo, problemas de comunicación. No sé, en el Perú, la guerra interna que hemos tenido de Sendero Luminoso, del terrorismo, ¿qué nos generó como sociedad? Sabemos que hubieron 25.000 muertos. ¿Y qué pasó con los niños? ¿Cómo se desarrollaron? Y eso es fundamental para entender que un trauma no solo es un trauma, sino que marca a los niños posterior a su desarrollo y a su inteligencia. Tenemos pues los lóbulos y sabemos que dentro del lóbulo izquierdo es donde se desarrolla la comunicación, la socialización. Y es fundamental la comunicación porque por la comunicación entiendo al otro y me pongo en el lugar del otro a través de la comunicación. Pero un niño que tiene mal desarrollado su lóbulo temporal izquierdo, ¿cómo puede comunicarse y cómo puede entender al otro si no puede comunicarse? Si no tiene desarrollado su comunicación. Ahora, para finalizar esta reunión del día de hoy, nos da unas estrategias para poder desarrollar la resiliencia. Las películas, para entender una historia, para que el niño sea parte de una historia, como la lista de Children. O no sé si se acuerdan esa historia, la de Richard Gere y su perro. No sé si te acordarás, Esther, o alguien se acuerda. Es historia de las relaciones que nos hacen sensibles. El arte, en el sentido de que el niño, por ejemplo, miren, mira Esther, escucha Esther, Giovanna. La mamá se va a trabajar y el niño se le deja que haga una pintura para que le regale cuando la mamá vuelva. O sea, hago algo para que cuando mi mamá venga se sienta orgullosa porque yo le he hecho una pintura a mi mamá. La carencia invita a la creatividad. Podemos aprovechar esos espacios donde no está la mamá en los colegios para generar un arte. Que cuando venga la mamá, le regalemos esto a la mamá. Es fundamental el altruismo. El altruismo en el sentido de ayudar a otras personas. Como yo he estado dañado, como yo he tenido problemas o traumas, entonces mi estrategia, mi forma de ayudarme a mí mismo es ayudar a otros. Es ayudar a otras personas. O sea, al ayudar a otras personas es mi redención personal. Pero cuidado, ¿ah? Y en especial con los psicólogos y los profesores. Porque para ayudar a otros yo tengo que estar sano. Pero si yo, como profesor o como psicólogo, me he llenado de todos los problemas de la gente, voy a estar enfermo yo también. Entonces yo como persona, y ahí escuchaba también a un especialista que decía, ese espacio que yo debo tener para liberarme de los problemas de mis alumnos, mis profesores, como jugar pelota, escuchar música, hacer teatro, irme de viaje. Las vacaciones son para eso. Las vacaciones son para que usted
tenga otro mundo, otra percepción. Disfrute, ríase, alégrese, olvídese del trabajo. ¿Qué opinas, Lisbeth, sobre ese aspecto también del tema personal de cada profesional, como el docente o el psicólogo? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Lisbeth? Está ahí para poder orientar, ¿no? Y otra situación es en casa. En casa es muy diferente, ¿no? La situación. Normalmente el docente a veces no ve, ¿no? Como nuestros hijos, ¿no? Lo que nosotros debemos de generar es que el padre tenga un amor hacia su hijo. Si nosotros como docentes no les hacemos, por ejemplo, trabajar con sus hijos, ¿cómo van a hacer el cariño? Si nosotros tenemos que hacer que el estudiante ponga, el estudiante trabaje bastante con el padre, ¿para qué? Para que nazca el cariño del padre hacia su hijo, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Como usted volvió a mencionar, ¿no? Que agarran y dejan a sus hijos y se van dejándoles, ¿no? Pero hay que dejarles con algo, ¿no? Por ejemplo, había un cuento de una sábana, ¿no? Un niño tenía a su papá que solamente llegaba en las noches, pero para él era muy grande que cada vez que su papá sabía que había ido a su cuarto a verlo, dejaba un nudo en la sábana. Para él era muy importante porque sabía que su papá había ido a verle, ¿no? ¿Qué tan importante es la presencia de un padre en la parte académica también, ¿no? Y como docentes, bueno, hay que meter, bueno, es mi sugerencia, meter actividades que también trabajen los padres con sus hijos, ¿no? Y se ha generado, creo que en esta pandemia, bastante que los padres ahora están trabajando más con los niños y generan ese afecto, generan que, a ver, el niño no sabían ni que con la derecha o con la izquierda escribían, pero ahora ya se dan cuenta, ¿no? Entonces ha generado más el vínculo familiar, ¿no? Y en otras situaciones ha habido el aislamiento, ¿no? Pero hay que generar eso como docentes, ¿no? Es muy importante el trabajo con padres de familia, ¿no? Que no le venga a recoger la tía, no, que venga el papá o la mamá para que nazca ese amor, ese afecto, ¿no? Hacia ese niño. Eso es todo. Ahora, Lisbeth, pero tú qué Profesor Yepes, ¿sabe lo que yo he observado en estas 2 últimas semanas que he estado en Catac? Y me he quedado realmente sorprendidos, porque los papás realmente ya no queremos asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Nos aburrimos de nuestros hijos. Mira, en Catac la mayoría de las personas son campesinas, pues, y no son, todos no son profesionales, algunos más se dedican al negocio, a la ganadería, son choferes, así, ¿no? Pero a pesar de eso, profesor, más no sé de qué se preocupan, que a los niños de 3, 4 y 5 años le han buscado una maestra. Ni siquiera es maestra la señorita que les cuida, que les atiende, pero dice ella les enseña. El de primer grado, los niños de primer grado tienen también otro maestro. Segundo, cada edad tiene su maestro en las mañanas. No sé si en las tardes será porque yo he buscado a mi promotora de canto a canto en Catac, y lo que he cogido es esa información. Me he quedado sorprendida porque nadie quería trabajar en el PRONOI. Me han dicho acá, gano más. No necesito estar ahí peleándome todo el día con los papás, que esto, que el otro. El profesor, mire, cómo evadimos a los papás y no aprovechamos este espacio de estar juntos con nuestros hijos, darle el amor, el cariño y enseñarle, ¿no? Porque no es difícil enseñar, ya que los promotores, los profesores de inicial, primaria y secundaria envían las actividades y ellos enseñan cómo debe hacer el papá, ¿no? Pero a pesar de eso, profesor, a mí me llama la atención que mire cómo se desperdicia este espacio y nos deshacemos, pues, de los niños. Y lamentablemente, pues, el objetivo de esta reunión es el de generar esta idea de la importancia de la resiliencia en el desarrollo de una familia, en los niños, y entendiendo que en un primer periodo es más importante que aprender a leer y escribir.
y la importancia también de aprender a controlar nuestras frustraciones. Las diversas estrategias para que la frustración no nos destruya y no generar psicópatas, no construir psicópatas en la casa, o saber que si tú maltratas a tu hijo de forma permanente, vas a generar un ser que va a ser destructivo y no va a ser un ser sano. Finalizando, ¿cómo podemos trabajar la empatía? La música, el cantar con los niños, el deporte, como dijeron ustedes, el dibujo, el teatro, el cine, poner películas para trabajar, cuentos que enseñan a los niños a expresarse, la moraleja de los cuentos, y entender y convertir al niño en un pequeño filósofo. De esta manera, pues, podemos trabajar estos aspectos a fin de construir y apoyar a los padres de familia en una educación más sana que genere, pues, ese desarrollo, ¿no?, psicológico en nuestros estudiantes. Bien, gracias. Voy a dejar de grabar.